Eso que es tan difícil, unir la profundidad, la amplitud de ideas y al mismo tiempo la amenidad que nos mantiene pendientes de todo, ¿no? Pues ahora, si nos permites, te haríamos algunas preguntas. Con gusto. Será igual que sean preguntas comprometidas, si son difíciles, más divertido, ¿no? Pues nada, a levantar la mano, aquí tienes uno. Vamos deseando llegar a un momento para preguntar. Venga, sí, porque habréis dicho tantas imprecisiones y tantas generalidades. Ahora veremos. El católico pueda ser una moda mundial, que puede ser dentro de una globalización, la cuestión que nosotros nos planteábamos cuando hemos empezado a hablar de este tema y te hemos llamado para que vinieras a personas para hablar sobre el asunto, es sobre la necesidad de ser espiritual para ser humano. Se puede, porque hemos pasado como dice, una época en la que no se hablaba de este tema. Incluso ni en la escuela se ha definido la dimensión espiritual, la competencia espiritual, como una cosa a desarrollar en el ser humano. Claro, estamos diciendo que hay una, aparte de la competencia interpersonal, también está la intrapersonal. Y aquí hay también incluso un conflicto de conceptos. Lo que es la espiritualidad y el interiorismo. No sé. El caso es que usted ha dicho, como de pasada, lo de las dimensiones espirituales de la persona. Vale, la pregunta sería, ¿cuáles son esas dimensiones espirituales de la persona? Vamos a definir, vamos a mirar la parte de la conducta, es decir, el propósito de vamos a comportarnos de esta forma, que para esto ya hay cosas que no tienen que ver con la espiritualidad y que funcionan estupendamente. Los conductistas lo saben muy bien. Los conductistas y los moralizadores, no los moralistas. Sí, sí. Y bueno, incluso ya hay otras posturas, pero ni siquiera tampoco el tema emocional. O sea, vamos a hablar de las competencias, ¿cuáles son esas dimensiones espirituales? Yo centro, y por eso lo he escrito así, estos son unas notas por darles algo porque a veces hablo mucho y digo una síntesis. Yo propongo que la cuestión del sentido, y apellidamos al sentido con, he dicho, la guerra, la paz, la justicia, la injusticia, la vida, la muerte, el dolor. La cuestión del sentido es el atisbo primero de la espiritualidad que tiene el ser humano. ¿El sentido que le aportamos a todo eso? ¿O el sentido? El sentido que tenga, o el sentido que le aportemos, o el sentido que se nos ofrezca en una tradición cultural, religiosa o filosófica. Pero que las cosas, cuando las hacemos con sentido, las cosas son de otro modo. Y tú puedes tener un hijo síndrome de Down y ser la persona más feliz del mundo, o puedes ser la persona más desgraciada del mundo. La cuestión del sentido no es qué sentido le doy, sino dejo aflorar el sentido en las cuestiones verdaderamente humanas que me toca vivir. Nadie se escapa de esta vida sin haber sufrido. A lo mejor sin trabajar se puede escapar alguno, pero sin sufrir nadie. Entonces, hoy el tema del sufrimiento es un tema donde hay un nicho para las tradiciones, las espiritualidades, también para la fe con mayúscula y también para la religión, que significa religación con mayúscula. En el mundo del dolor, en el mundo de los paliativos, hemos tenido un congreso en Murcia hace muy poquito, el Congreso Salus, mi Instituto Teológico ha participado, la Universidad de Murcia, también la Universidad Católica. Hemos contado con algunos especialistas en paliativos. Y es una evidencia científica que todo el que tiene la dotación de la fe, la dotación del sentido, ante la enfermedad terminal o el sufrimiento o la muerte de los seres queridos, es otra cosa. En este sentido, valga la redundancia, hablo de sentido. Creo que el sentido nos pone en el camino de la historia. Y la historia es la expresión del tiempo. Una espiritualidad necesita un relato. Cuando los seres humanos
pasaron de ser nómadas a ser sedentarios, tuvieron dos cuestiones muy importantes. ¿Dónde? Porque antes dejaban a los muertos en una sima, ahí está Atapuerca, dejaban a los muertos en el camino, presa de las alimañas, pero tuvieron que decir, ¿qué hacemos con los difuntos? Y estos están con nosotros, pero no están con nosotros. Cuando se hicieron agricultores, empezaron a observar las estrellas y a saber que la luna tenía un ciclo, que las estaciones eran cíclicas. ¿Y esto quién lo ha organizado tan bien? Mi padre decía, Jueves Santo, calabazas y melones planto. Ayer decíamos, San Blas, por San Blas, la cigüeña verás. Esas sociedades ancestrales tuvieron que enfrentarse a las grandes preguntas. He hablado de la pregunta del sentido en el individuo, pero son las grandes preguntas de las civilizaciones. Cuando uno hace el proceso tan duro de la orfandad, traumática en la juventud o en la madurez, pero la orfandad es la orfandad y todos tenemos que hacer ese duelo con un tuillaje o con otro, ahí las espiritualidades entran en acción, las distintas tradiciones. Entonces, yo creo que en este post-cristianismo que algunos dijeron, después de la muerte de Dios, después de las trágicas en ocasiones crisis institucionales de las grandes religiones, los individuos han dicho SOS, tengo todo el sexo del mundo, pero no tengo amor. No conozco a nadie que se case por ningún rito o que vaya a unirse en una unión de hecho que en su corazón no diga ojalá es una expresión religiosa, ojalá esto dure para siempre. Y lo más cursi que dicen en las comedias románticas de Norteamérica es quiero envejecer contigo, quiero que envejezcamos juntos. Digo cursi porque me queda un poco lejos, pero chico, es que son los temas. Es que la ciencia, al haberse después de Hume, haberse encapsulado en lo empírico, ha errado el golpe, se ha quedado en el qué y ha despreciado los porqués. Y algunas culturas, sobre todo las periclitadas de la modernidad, están en el fragmento y en el instante. ¿Os acordáis de aquella película que tanto Amella hizo de «Oh, capitán, mi capitán», el Club de los Poetas Muertos? Era pervertir la forma de entender atrapa el instante, carpe diem. Porque el carpe diem, para un cristiano de raíz, es en el instante está la eternidad. Esa niña que esta mañana me ha mandado la fotografía, yendo a su instituto, y ha tenido un momento quizá de oración o de contemplación de ese instante, está horadando el misterio de la eternidad. Pero claro, es que hay culturas que han dicho, no, me voy a dedicar a hacer macramé porque el macramé me relaja, o a restaurar muebles. Y yo digo, ¿pero cómo te dedicas a restaurar muebles? No digo qué persona es, que tiene nombre y apellidos. Dice, es que lo que más me relaja. Digo, no, si es que tú lo que tienes que hacer es cambiar de vida, para no vivir en ese estrés. Vivir con un poquito de menos, compartir un poquito más, salir de tu yo, construir un nosotros, ir a caminar. Sí que el médico que te dice, beba usted agua, camine y trabaje menos y duerma más. Si no lo consigues, te dan pastillitas para todo eso. Ahí sale el misterio. Pues alguien más, allí tienes uno. Sí. Bueno, comentar este punto que has descrito
de la aportación del cristianismo. Habla de la paz, del desarrollo, claro, y que al final la dignidad humana. Hablar de la dignidad humana, precisamente el cristianismo es el que ha dado una verdadera significación a la dignidad humana. Todo lo demás, históricamente y antropológicamente, un poquito a la pregunta que decía el compañero sobre qué nos consideramos, o sea, nuestra estructura antropológica tiene un fundamento espiritual. Claro, nosotros decimos, por la doctrina, que hemos sido creados a imagen de Dios, es decir, Dios ha infundido un espíritu, pero lo ha infundido a todos los humanos, que es el misterio. Por eso yo pienso sobre esta espiritualidad, que toda la creatividad humana, que es inmensa, no deja de estar inspirada a la positiva, claro, inspirada por Dios. Es decir, el científico, el médico, Claro que sí. o el otro, esos que muchas veces se las vea y tal, yo en el fondo pienso que es un don de Dios que también han recibido, lo han cultivado y han hecho un gran beneficio para la humanidad. Entonces, bueno, no, simplemente es afirmar mi fe en que esa espiritualidad tiene dos ámbitos, que sería el natural o teísticas, que dicen otras, y el transversal, que sería el espiritual, la gracia, que es la que actúa en el espíritu humano. Yo creo que la antropología que un cristiano lleva entre manos es una antropología trinitaria. Hemos sido creados a imagen y semejanza, podríamos decir, de Dios o del Padre. Hemos sido bendecidos y hemos sido elevados con la encarnación del Verbo, porque ha tocado, lo dice Gaudium et Spes 22, por cierto, una de las grandes aportaciones de Wojtyła en las aulas conciliares. Wojtyła es Juan Pablo II antes de Gaudium et Spes 22, la encarnación del Verbo, eso es la cita más repetida bibliométricamente en todos los escritos del Papa Juan Pablo II. La encarnación del Verbo ha dignificado a la humanidad. Luego va a venir el bautismo, va a venir la gracia, pero la encarnación del Verbo, la creación del Padre, el Dios creador, la encarnación del Verbo, el Dios libertador, y el Espíritu Santo en la semina verbi, en todo tipo de personas. Ahí tenemos el camino de la belleza, una espiritualidad para el mundo de hoy. El camino de la verdad, la ciencia y la cultura de verdad. Y el camino de la bondad. Llámale solidaridad, llámale caridad, llámale fraternidad universal, pero lo tenemos ahí. Hay un documento que a mí me ha hecho mucho bien recién, Dignitas Infinita. Le recomiendo el documento porque habéis tenido. Yo creo que hay alguna aportación ahí que de alguna manera nos ayuda a mejorar un poquito definiciones anteriores. Dignitas Infinita. Vale la pena porque hay aportaciones. Nosotros estamos en el paradigma del concilio. Yo he dicho de la transición política, no sé qué, pero del concilio no nos podemos salir como siglos la Iglesia no se ha podido salir de Trento y no se debe salir de Trento. Porque en Trento estamos, lo que pasa que nuestro Trento hoy, para algunas cosas es la actitud ante, pero es el mismo. Pero hay cositas muy, muy majas por ahí. El Papa ha vuelto a la lectura Ha hecho, yo creo que van a ser unas catequesis memorables. Porque cada Papa ha aportado en unas catequesis, sí, creo que por allí, sí. En cuanto a la última pregunta, que es una respuesta de estilo católico, no sé, mi pregunta es la siguiente. Pues, ¿no le parece a usted que esos intentos en esta década pasada de aportar ese aporte católico a la cultura, a la religión, es más resistida dentro del ámbito católico? Es más, perdón, o sea que tiene más resistencias. Claro, crea más resistencia dentro del propio católico, por precisamente esa una de esas razones
de no salir de Trento y no aceptar el Vaticano II. Bueno, no son incompatibles Trento y el Vaticano II, ¿eh? Son concilios ecuménicos y... Exacto, no, pero se quedan y resisten a los... Yo creo que el giro católico, ya me voy a mojar, ha venido para quedarse, pero con palabras de Benedicto XVI va a ser un giro cuando el suflé baje, si es que sube, va a ser muy minoritario. La perspectiva, le llaman en Alemania la futurología de Benedicto XVI, nos decía, seremos pocos, estaremos en lugares poco relevantes, seremos más auténticos, estaremos perseguidos o al menos controvertidamente, hostigados, pero la profecía no es de Francisco. Francisco tenía todavía un aire muy latinoamericano y era muy populista, pero Benedicto era muy alemán, muy centroeuropeo y muy intelectual, y sus grandes diálogos con Habermas o con otros autores nos lo prestan. El giro católico creo que hay que recibirlo, o sea, que Amaya Montero diga creo en Dios, aunque sea a su manera, nos la pone cerca para el diálogo. Aunque claro, Rosalía, después de la presentación que ha sido monumental, yo creo que Rosalía es una artista, ¿eh? Pero claro, si está uno con una chica, pues te decepciona un poquito. Pero bueno. Pero que está refiriendo más a grupos dentro de la Iglesia. Los grupos de dentro de la Iglesia me preocupan menos. Creo que te he contestado. Me preocupan poco. Hay resistencias muy fuertes a todo lo que no sea lo que yo quiero y pienso. ¿De todo lo que? A lo que yo quiero y pienso, hay mucha gente que dice, solo vale lo que yo quiero y pienso. Y si han leído las Confesiones de San Agustín, todos tenemos que leer las Confesiones de San Agustín. Digo, sí, ya lo hizo Santa Teresa, lo hizo San Ignacio. Las Confesiones de San Agustín han servido para la conversión de media cristiandad. Ah, sí, es que algunos creen que han descubierto el Mediterráneo y viene siendo descubierto hace muchos miles de años y además navegado. Y los dueños le llamaron Mar Nuestro. Yo creo que el problema no está en cómo respondemos desde la Iglesia. El problema es auscultar qué sed de Dios hay en la gente con la que estamos peregrinando, en este mundo cada día más violento, más complejo, y hay mucho de bueno en mucha gente. Hay un programita de Radio María que dice, hay mucha gente buena. Pues me gusta el eslogan, hay mucha gente buena, y en todas las familias. Es que yo he peleado mucho dentro de la Iglesia en mi juventud, y un día dije, mis enemigos están fuera. Yo no soy de ningún grupo significativo, soy un curita diocesano, pero los enemigos están fuera. Y si alguien cree que los enemigos, no lo digo por ti, no nos conocemos, pero es que hay gente dentro de la Iglesia que se dedica a sacarle burla a una persona que está intentando caminar en un desierto o construir en medio de una debacle, de una... No. Respeto a todos. Pero no nos podemos centrar en la interioridad de la Iglesia, ¿por qué no? El catolicismo tiene la asistencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo suscitará los santos que quiera en el momento que le parezca oportuno. Pero los tiempos son muy interesantes. Es lo que yo habría querido decirles esta noche. Había otra pregunta, creo. Sí. Yo quería preguntarte otra pregunta. Como director de la banca. Como dice una monja amiga mía, Dios te pague, que voy a hablar de mis libros. Yo creo que la banca, en la segunda mitad del siglo XX, es la aportación más importante que se ha hecho desde el punto bibliográfico. Sí, en español, sí. En lengua española. El pan de la cultura. Estabas con un vídeo en YouTube muy bonito con Teófano Segido del año 24, con motivo de los 80 años de la publicación de la Estoy. Estás, ¿no? Estoy. Es que ahora te coge lejano. Sí, hicimos unas jornadas en la Ponti. Tenía que ser en la Ponti de Salamanca, pero fueron en San Esteban. Y fuimos 2 días. Yo estuve en el segundo día, unos días deliciosos. Y hablábamos de los 80 años, que hemos hecho la edición facsímil. La edición facsímil.
Porque lo mismo más magnífico, hay que criticar abiertamente. No, perdone usted, no está... Nada de eso, la primera edición salió muy cara, pero la del año del 80 años está en 60 euros y hemos hecho... Claro, porque yo dije, si es que aquí o hay marketing también comercial o no hay nada. Bueno, pues sí que estoy en aquellos vídeos que están por YouTube. Conversaciones en Salamanca, a propósito. Bueno, pues, vamos a ver, los bacólogos, digamos, somos una secta. ¿Cómo, perdón? Los bacólogos. Los bacólogos, sí. Yo era bacólogo y por eso me veo en estas. Ahí ya sé que no pertenece, pero los bacólogos son una secta. Sí. Vamos comprando, buceando. He tenido una videoconferencia con amigos de BAC de Latinoamérica que se conectaron de toda América y fue tremendo. Y yo solo ante el peligro. No sabía ya, no tenía recursos. Dígame. Es cómo va la editorial, bonito, y qué perspectivas hay en este año 26. Es decir, hay muchas predicciones, no sobre la editorial. Pues mira, ¿Qué novedades hay? tenemos entre manos, yo le llamo el mascarón de proa, que son las obras completas de Benedicto XVI, pero como teólogo Joseph Ratzinger. Porque también teníamos las enseñanzas al pueblo de Dios, que yo fui editor de esas tareas, pero se interrumpió porque la dirección editorial pensó que era más importante rescatar y comprar los derechos de Alemania, de la fundación. Los tenemos a medias. Tenemos el 9.1 para salir. Tenemos 5 comentarios al Concilio Vaticano II que se han hecho en España por teólogos, casi todos eclesiólogos, de todas las universidades, de todo pelaje. ¿Se puede decir pelaje aquí? Sí. De toda suerte y condición. Que esto es muy importante, porque la editorial de la Conferencia Episcopal, que ahora es la BAC, tiene que servir a todos. Acabamos de publicar un librito que les recomiendo, claro, como no iba a recomendar algún libro, Teólogos del siglo XX, 11 figuras. Un seminario de comillas de profesores lo puso en marcha, nos lo ofreció y vimos que era interesantísimo. La pregunta es, ¿no hay ningún español? No lo hay, porque Rollo Marín, Olegario González de Cardenal y teólogos de Navarra, teólogos de comillas, teólogos de San Dámaso, pero ahí tenemos nosotros, Rollo Marín ha ostentado el récord de derechos de autor. La provincia Hispania de los padres dominicos sabrá lo que recibe de las múltiples reediciones. Pero le digo, en América especialmente. Vamos a volver a editar un inédito. Ayer entró, precisamente, Doctoras de la Iglesia. Yo le había pedido a un autor que incorporase a Hildegarda de Bingen y la pusiera. Dice, no me veo a la altura de estar con este clásico. Digo, o es que no quieres que te encasillen. Hasta aquí lo dijo. Porque las dos cosas pasaban. Porque ir de la mano de Rollo Marín es ir de la mano de Rollo Marín. Pero ponerte a su altura, ¿quién se puede poner? Entonces, tenemos ahí, yo creo, el desafío. La BAC tiene hoy vivos 1.500 libros. Hemos publicado unos 2.300. Tenemos el desafío de tener vivo el fondo. Podríamos trabajar solo por el fondo y hacer ediciones cuidadas, etcétera, etcétera. Pero no funciona este país, ni funciona esta iglesia, con muy poquitos lectores y casi ningún autor, más que para sacar del fondo de armario. Pero tenemos que hacer un servicio. Tenemos series de manuales para filosofía, teología, tenemos unas cuantas cosas. Estamos haciendo un catálogo visual, por fin, después de 84 años, estamos haciendo un catálogo visual porque ni los libreros tenemos un catálogo que es un tocho, como el de Pons, igual, Marcial Pons y nosotros. Creo que quedamos solamente nosotros con ese formato, pero sin perder la esencia, que lo tenemos disponible en PDF, estamos haciendo un catálogo visual temático. Creo que es importante. Lo mejor que tendrían ustedes que hacer es visitar la sede en la calle Manuel Uribe, junto a la Conferencia Episcopal, y serían recibidos con muchísimo gusto. Es un edificio precioso, allí está Iglesia, está libros litúrgicos, está Edice y está la BAC. Y se sorprenderían del equipo joven, del equipo dinámico, pero claro,
Si tú haces cada año 1000 copias de la Suma Teológica, si tienes las 42 volúmenes de las obras de San Agustín, con ir, yo le llamo repristinando las ediciones que estaban en fotolitos. Yo me encontré en una aventura magnífica. Lo que pasa es que la vida no me da de sí. Y tendrán que... Los años pasan, pero está siendo... Yo que no he dejado de ser docente y de vivir ordinariamente en Murcia. Y he estrenado el AVE, he estado con el AVE y ahora tengo el miedo al AVE y todo lo que haga falta. Bueno, creo que si quieres luego ya hablamos un poquito en particular por bacólogo. Me llevo el neologismo, me lo llevo. Pues queremos darte muchísimas gracias porque desde luego puedes tener la satisfacción de que eres de lo mejor que hemos tenido. No. Lo mejor está aquí. Hemos tenido aquí porque, mira, esa amplitud de conocimientos, de cultura, uniéndolo con esa amenidad expositiva, esa comunicación tan espontánea, ha sido realmente fantástica. De parte de todos, muchísimas gracias. Gracias. Y adelante. Gracias, Joaquín.